poder iniciar Buenas tardes, Nick. nuevamente la jornada. Espero que estén bien. Poco a poco se van a ir incorporando ahí los restantes compañeros. El día de hoy vamos a entrar ya un poco en materia en base al programa. Aquel día tuvimos una pequeña aproximación, pero el día de hoy vamos a tratar de abarcar algunos conceptos relacionados con las ramas de la filosofía, porque en el transcurso de la clase vamos a cualquier documento que veamos o tema que abordemos, hay una serie de palabras que es importante que las tengamos bastante claras, porque eh, si ustedes se van a dar cuenta que al tomar cualquier libro de filosofía, aparecen una serie de términos que si uno no tiene clara la definición, no logra captar el conocimiento. Y en ese sentido vamos a tratar de avanzar ahora en dar una pincelada sobre algunas definiciones con el propósito de, aparte que es parte del programa, se hace absolutamente necesario abordarlo y tratar de irlo definiendo, ¿verdad? Como les decía en la clase anterior, mi nombre es José Luis Portillo Recinos y será un gusto poder compartir las siguientes jornadas de clases, ¿verdad? Bien, tal como habíamos comentado, el curso obviamente se trata de filosofía del derecho, pero es importante tener, digamos, el origen y en ese sentido, pues obviamente tenemos que partir del concepto de filosofía. Y como le decíamos en la clase anterior, filosofía está conformada de dos términos: filo, que es de origen griego, y sofía, que significa amor por la sabiduría. Y ya teniendo claro que es el estudio de todo aquello que es objeto de conocimiento universal y totalitario. Por eso, ustedes han escuchado muchas veces que le dicen a uno o a alguien le dice: "No, deja de estar filosofando, porque la filosofía es discusión, es análisis, es escudriñar los pensamientos, las teorías, es salir de duda, es discutir, ¿verdad? Y no necesariamente se llega a conclusiones, pero le permite a uno entender los fenómenos, ¿verdad? Así es que aunque le digan a uno, eh, estás filosofando, si es necesario, hay que hacerlo, porque a veces uno tiene dudas con algunas cuestiones y no pregunta en su momento y después dice: "No, ¿por qué no pregunté?". Es cuando uno tiene una duda, cuando a usted le surge una duda, eh, si no tiene la explicación en ese momento, consulte con un diccionario, pero eso les va a facilitar y a salir de la duda, ¿verdad? Y en cuanto a los términos, les decía que es importante porque hay una serie de términos que se manejan que si no los tiene claro uno, no los entiende. Por ejemplo, cuando ustedes decidan, por ejemplo, leer algo sobre Nietzsche, eh, es un filósofo complejo, definitivamente, eh, a veces trágico. Leer a él no es fácil porque utiliza una terminología técnica que definitivamente uno se queda en una página y dice: "No, ¿qué quiso decir?", ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que veamos algunas de las ramas,
que alimentan a la filosofía. Aunque el curso nuestro es filosofía del derecho, y en ese sentido, obviamente hay varias definiciones, pero una definición que les comparto ahí es la que nos indica que es una rama de la filosofía general que tiene por objeto investigar y estudiar las cuestiones más complejas del derecho, dentro de una perspectiva sistemática, general, de los conocimientos humanos. Por eso cuando decimos situaciones más complejas es porque podemos entrar en algún momento en discusiones teóricas que exigen mayor conocimiento, ¿verdad? Y sistemática porque lleva un riguroso concepto científico, no es necesariamente em, em, empírico. Entonces, tenemos que aprender a manejar, digamos, algunos aspectos en forma sistémica para poder, digamos, entender las cosas. Por ejemplo, si hablamos de un reglamento, nos estamos refiriendo a una ley reglamentaria, pero si asociamos el origen del reglamento, se deriva de una ley. Y es una ley que tiene que tener un carácter ordinario. Es decir, el reglamento no puede ir más allá de regular los conceptos que están vertidos en la ley, ¿verdad? El reglamento lo que hace es explicar o desarrollar la ley. Pero si retrocedemos o vamos un poco más allá, ya podemos hablar de leyes ordinarias o leyes constitucionales. Y de esa manera eh, ya empezamos a formar la famosa pirámide que se le atribuye a Kelsen, ¿verdad? Eh, pero si asociamos a contrario sensu una circular emanada de un reglamento, también tiene sentido y tiene su origen. Y a eso nos referimos cuando hablamos de que tenemos que ver las cosas en forma sistémica, ¿verdad? Porque una resolución puede obedecer al contenido de un reglamento o de una ley, eh, por una parte, y por otra tiene que estar enmarcada dentro de las atribuciones que le competen a ese funcionario, si estamos hablando de derecho público, ¿verdad? Entonces, lo interesante de la filosofía del derecho es eso, justamente. Y nos dice la definición que es a efecto de comprender el sentido y la significación de lo jurídico en el contexto de una concepción total del mundo y de la vida. Como podemos ver, nos transporta de lo particular a lo general, eh, porque nos obliga a ir un poco más allá de lo que estamos percibiendo. Por eso ustedes han escuchado algunos conferencistas, o más que todo esto lo aplican más que todo los pastores evangélicos son muy dados a hablar de contexto, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué entendemos por contexto? En el marco de lo que estamos hablando, por supuesto. Yo diría, licenciado, que es lo que le da sentido a ciertas palabras, lo que da una explicación breve del por qué se está hablando o por qué se está tratando ese tema. Es lo que le da sentido a ciertas palabras, dice. Sí, podemos verlo, pero algo más, un poquito más allá. Sí va la idea
orientada, pero para, para tratar de aterrizar como ejemplo, yo les menciono en este momento, por ejemplo, algo que estamos viviendo y que nos compete porque somos guatemaltecos y, y estamos en el tema jurídico. ¿Qué está pasando con el estado de sitio? ¿Cuál es el contexto del estado de sitio? La delincuencia. Sí, es parte, sí, El asesinato de los policías, licenciado. definitivamente. Ujú. Eso fue como el detonante, eso fue como lo que precipitó la decisión, ¿verdad? Efectivamente. Sí, definitivamente cuando nos referimos a contexto, nos referimos al entorno de algo. Por eso decimos a veces, hay que ver las cosas en su texto y su contexto. Si leemos un libro, por ejemplo, decimos, ese es un texto, ¿verdad? Pero si vamos un poco más allá, podemos analizar el entorno en que ese libro se escribió, ¿verdad? Hablando de libros, hay un libro que si en algún momento pueden leerlo, es impresionante. Es un libro de historia de la democracia de Tocqueville. Es un filósofo francés que se vino a Estados Unidos justamente a analizar en su momento la democracia de Estados Unidos como ejemplo para el mundo en su momento. Y él escribió ese libro analizando todo el contexto, el Estado federal, ¿verdad? Eh, aborda el tema de un juez de paz, aborda el tema del Congreso, del Senado, de la Corte, de la elección presidencial, de los partidos políticos. Es una cosa, es un libro fantástico, ¿verdad? Y le analizó el contexto del pueblo norteamericano. Pero si nos venimos acá a Guatemala, por ejemplo, si leemos a Rodríguez Macal, o, o bueno, tal vez vayámonos con algo más concreto, con Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? ¿Cuál fue el libro que le permitió a Miguel Ángel Asturias que le otorgaran el Nobel de literatura? Licenciado, no sé si estoy mal, pero es el señor presidente. Sí, efectivamente. El señor presidente, el libro es fantástico, ¿verdad? Eh, y él lo escribió en un contexto de un gobierno militar, digamos, muy, muy duro, muy exigente, muy violento, muy eh, poco democrático, obviamente, ¿verdad? Entonces, el contexto que él tomó en cuenta son las condiciones que se daban en el marco de ese momento histórico, ¿verdad? Por eso empieza el libro diciendo lumbre, lumbre, que alumbre, lumbre, y una serie de conceptos relacionados con la lumbre. Y, y en esencia lo que quiso dar a entender y explicar es la pobreza que había y digamos, el maltrato que se le daba a las personas. Por eso aparecen ahí figuras como el pelele, por ejemplo, ¿verdad? O el cara de ángel. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de texto y contexto. Contexto es el entorno de las cosas, ¿verdad? Si hablamos, retomando la idea del estado de sitio, justamente el contexto que se da es
como decían unos compañeros, los actos de violencia, la muerte de los policías, la fuga de los reos que estaban en ciertas cárceles. Entonces, todo ese entorno de violencia que generó en el país, esa incertidumbre, es el contexto que dio origen a esta decisión política, que ojalá dé algunos resultados. Hasta el momento no ha dado mayor cosa, pero aún le quedan como unos 13 días para ver qué resultados se obtienen. Pero lo importante es que tengamos claro que la filosofía del derecho nos permite eso, entrar a cuestiones complejas, ver una perspectiva sistemática, aplicando el conocimiento científico y de esa cuenta entender los conceptos jurídicos. Ya se van a dar cuenta que cuando empecemos a hablar, por ejemplo, de derecho, no es una simple definición, al extremo que estamos en el siglo XXI, 2025, y todavía no se ha perfeccionado una definición de derecho, ¿verdad? Siguen las discusiones teóricas, ¿verdad? Porque a nosotros nos han enseñado que el derecho es el conjunto de normas jurídicas. Y eso no es derecho. Eso ahí estamos hablando de leyes, ¿no? Pero eh, uno cree a veces que derecho es ese tipo de definición y no es así, ¿verdad? En su momento lo vamos a ver. Así es que, para continuar con la idea planteada, es importante que abordemos brevemente algunos aspectos de las ramas que alimentan la filosofía del derecho o que tienen relación con la filosofía, ¿verdad? Y que al final nos va a servir para ir como asimilando de mejor manera las, los textos que en su momento apliquemos. Por ejemplo, vamos a hablar de epistemología. ¿Han escuchado ustedes cuando se habla de epistema o se habla de doxa? ¿Alguien sabe la diferencia entre epistema y doxa? No, licenciado. Cuando les No hablan de les... doxa, doxa es un término griego, pero eh, doxa es una simple opinión. Pueden tomarlo incluso como, en algún momento como sinónimo. Doxa, está opinando sobre X cosa. Es una percepción nada más, es una opinión. Mientras que ya hablar de epistema o de epistemología, ya estamos hablando de estudio de las ciencias. Vamos más allá. Epistemología se refiere al estudio de las ciencias. Mientras que si hablamos de filosofía de la lógica, es el estudio de sistemas lógicos como campos de ingeniería informática, ¿verdad? Si hablamos de ética, aquí sí es un tema que es un poco más conocido por nosotros, porque de hecho, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poco del código de ética profesional que nos aplica, ¿verdad? Y además la ética como parte de la moral es importantísima porque son las normas que rigen el comportamiento humano, ¿verdad? Eh, y acá voy a aprovechar para hacerles un comentario. Uno en la vida es importante ser, pero también es importante aparentar. A veces se aparenta y no se es, y a veces se es y no se aparenta. Hay momentos en que uno tiene que ser, digamos, como más cuidadoso. Por ejemplo, cuando uno está escuchando, por ejemplo, algo que no digamos, que no se identifica uno con ello, muchas veces uno tiene que ser prudente y mejor no opinar, porque no sabe uno, digamos, las implicaciones o en qué contexto están hablando, ¿verdad? Entonces, por eso yo sugiero ser,
y también es necesario a veces aparentar, porque a veces es mejor ser discreto y no entrar en la discusión, especialmente si no es con uno, porque muchas veces uno cae en unos enredos increíbles por pretender conocer mucho o pretender, digamos, hacer salir del paso a alguien, ¿verdad? Entonces, en la vida hay que ser muy discreto. Y en ese sentido, la ética es fundamental, eh, porque la ética se refiere al comportamiento humano, ¿verdad? En cambio, si hablamos de la estética, es el estudio de la percepción de la belleza. A veces hacemos preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre ética y estética? Y muchas veces los términos, aunque son absolutamente diferentes, em, los confundimos, ¿verdad? Ética se refiere al comportamiento y estética a la belleza, ¿verdad? Y son ramas de la filosofía que vienen a alimentar los conocimientos sobre filosofía del derecho, ¿verdad? Cuando se habla de la filosofía de la ciencia, se refiere al rama de la filosofía que se encarga de examinar la naturaleza de la ciencia con el propósito de obtener conocimientos válidos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando sobre la tesis, ¿verdad? Van a encontrar una serie de inquietudes. eh, y en el plan de trabajo, ustedes van a formular una hipótesis, por ejemplo. Y la hipótesis no necesariamente tiene que ser confirmada. Muchas veces, producto del estudio, se deniega el planteamiento, ¿verdad? Y de eso surge el concepto hipotético, ¿va? Que puede ser o no ser, ¿verdad? Por otra parte, nos encontramos también con la rama de la ontología. Y cuando hablamos de la ontología, pues indaga acerca de la existencia de los fenómenos, en qué sentido existen las cosas. La ontología se refiere a las propiedades trascendentales, a la intuición, al sentido del ser, ¿verdad? Hay una parte que es interesante estudiar el ser o no ser, ¿verdad? Complejo, ¿verdad? Pero a eso se refiere la ontología, a lo trascendente, a las propiedades, ¿verdad? A la intuición, al estudio del ser, ¿verdad? De hecho, hay concepciones que van surgiendo en forma moderna que, que van más allá. Por ejemplo, cuando se habla de la neurociencia, eh, los científicos que analizan el comportamiento humano, pero bajo el punto de vista de la neurociencia, es un tema muy profundo que en algún momento trasciende tanto que llegan categorías a cuestionar aspectos bíblicos. Sin embargo, es importante tener claro que los científicos, por más que han profundizado en diferentes temas, han llegado a la conclusión de de la validez y la existencia de Dios. Es decir, la ciencia no está divorciada de la divinidad, ¿verdad? Los mismos científicos llegan a la conclusión que la escritura sagrada es algo real, ¿verdad? No es algo ficticio, ¿verdad? Por eso es importante en este tema la ontología, porque se trata de estudiar lo trascendente, ¿verdad? Mientras que
si hablamos de la filosofía del lenguaje, se refiere básicamente al estudio del lenguaje como sistema de comunicación, ¿verdad? Ya vendrán ahí las diferentes clases de lenguaje, pero sí se ve como un sistema de comunicación. De hecho, pues ha tenido toda una historia el lenguaje y se ha ido perfeccionando, ¿verdad? Aunque vamos un poco rápido con estos elementos, porque estos elementos son básicamente, van a servirnos de apoyo en la, en la aplicación de lo que se deviene, ¿verdad? No necesariamente memorizarlos, pero sí es importante, digamos, diferenciarlos, ¿verdad? De hecho, yo sugiero que, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una definición de algo, hay que tratar de enmarcarse o de conocer o de aplicar los principios. Y ya teniendo los elementos, uno puede definir. ¿Mm? Entonces, en la vida no necesariamente uno tiene que memorizar absolutamente todo, porque sería incapaz uno de hacerlo, ¿verdad? Y nadie tiene tenemos esa capacidad de acumular tanto conocimiento, pero sí podemos orientarnos y vincularnos con el conocimiento, ¿verdad? Y saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque a veces le dicen a uno, estás hablando en chino vos, ya sea por el lenguaje que utiliza o por la materia que esté abordando. Pero en el caso nuestro como abogados, sí tenemos la obligación de tener una cultura general lo más amplia posible, ¿verdad? Yo, por cierto, sugiero que independientemente de la clase y de los esfuerzos que hay que hacer de lectura, hay que acercarse a la literatura, especialmente la nacional, porque hay personajes referentes que nos ilustran en una forma muy interesante, ¿va? Por ejemplo, leer algo sobre Gómez Carrillo, sobre Pepe Gil, eh, obviamente Miguel Ángel Asturias, leer Hombre de Maíz, eh, o algunos textos escritos por él, vale la pena porque nos dan una cultura general que nos ayudan a ser mejores abogados. Mientras que la antropología analiza todo lo que rodea al hombre. La antropología es una ciencia o una rama de la filosofía muy integral. O sea, de hecho, los que estudian antropología profundizan mucho porque es un estudio que abarca una totalidad de conceptos, ¿verdad? Tanto lo interno como lo externo del ser. Entonces, es una rama que colabora en gran medida. Mientras que hablamos de nociología, también es denominada teoría del conocimiento. Cuando veamos la palabra, digamos, nociología, se refiere al conocimiento. De igual manera, si abordamos el tema de la metafísica, investiga los principios fundamentales de la realidad, lo referente a nuestra manera de entender el mundo, ¿verdad? Es metafísico, le dicen a uno, ¿verdad? Va más allá. A veces aborda hasta lo etéreo. Mientras que si hablamos de la filosofía de la historia, se refiere al desarrollo y forma de crear la historia. Por cierto, nosotros tenemos una historia muy, muy interesante como, como país, ¿verdad? ¿Quiénes creen ustedes que escriben la historia?
¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de los que escriben la historia? Buenas noches, licenciado. Considero que la historia muchas veces es escrita por personas que, por dos opciones. Primero, porque tienen conocimiento de lo que ha pasado por fuentes fidedignas o gente que ha pasado, que ha vivido todas esas situaciones y por esas razones ellos escriben los hechos en los cuales ellos presenciaron. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del conflicto armado, ¿verdad? Hay mucha gente que ha escrito libros, literatura, porque lo vivió, porque tiene conocimiento de ellos o de fuentes fidedignas, ellos se han enterado de los acontecimientos que sucedieron en el país. Sí, efectivamente. Sí, para escribir, digamos, hay que conocer, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra historia, uno de los que escribió mucho fue Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Eh, y así podemos decir. Sin embargo, yo me refería a que la historia la escriben, sí tiene razón usted en el sentido de que los que escriben conocen, pero la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? No los vencidos. Entonces, por eso nosotros tenemos una realidad histórica, ¿verdad? Pero es una versión de los que vencieron, ¿verdad? Entonces, cuando uno analiza y profundiza, se da cuenta de aspectos que, que no necesariamente es como está escrito. Obviamente es producto de análisis posteriores. Por ejemplo, nosotros tenemos en mente que Pedro Alvarado fue el conquistador, eh, en el buen sentido de la palabra. Para muchos fue el usurpador o fue el hombre violento, ¿verdad? Porque según la historia no necesariamente nos conquistaron, sino que nos invadieron, ¿verdad? Pero acuñemos el concepto de conquistador. ¿Sabían ustedes que el verdadero estratega militar no fue Pedro de Alvarado, fue el hermano Jorge de Alvarado? Pedro de Alvarado fue más político, el militar fue Jorge de Alvarado. Y así podía darles diferentes ejemplos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si nos ubicamos en la época liberal, por cierto, ¿quiénes fueron los referentes en ese momento histórico? Hablando de la revolución liberal. Esa pregunta no viene en el examen porque no es dentro del tema propiamente de filosofía, pero sale a colación y les pregunto, ¿quiénes fueron los dos personajes que según la historia eh, fueron los principales, pues, en promover la revolución liberal? Miguel García Granado, licenciado, y Justo Rufino Barrios. Correcto, sí. De ellos, ¿quién era el intelectual? Miguel, Pero no Miguelito, ¿verdad? Miguel García Granados. Sí, Miguel García Granados fue un intelectual. Sí. Y Justo Rufino Barrios se le conocemos que fue general, pero él fue un abogado, pues, ¿verdad? Eh, ¿Dónde murió Justo Rufino Barrios? Ahí en la frontera de El Salvador, creo. En Chalchuapa, Chalchuapa. ¿verdad? Ujú. Según la historia, él quería conquistar Centro, o sea, no apropiarse, pero sí controlar o ejercer el poder en Centroamérica. Él luchó por la integración centroamericana y quería hacerlo por la fuerza.
Eso es lo que dice la historia. Supuestamente murió en combate, pero en versiones distintas fue internamente que alguien lo asesinó, ¿verdad? Para que no continuara con esa lucha que era no la más sana, ¿verdad? A eso me refiero, que la historia la escriben los, los vencedores, ¿verdad? Sin embargo, tiene que haber historia porque no podemos, digamos, ignorar lo que pasó. De hecho, el ignorar lo que ha pasado implica seguir cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Para todo este tipo de cosas es que nos permite, digamos, profundizar en la literatura, en la historia, eh, datos importantes. Por ejemplo, la mayoría acá, en el caso de la Revolución Liberal, que no me voy a tener ahí más de 2 minutos, que efectivamente de ahí surge el acta de Patsicía y de Chimaltenango, ingresan a la ciudad y toman el poder. Pero hay datos que no los conocemos. Por ejemplo, ¿quién fue el que facilitó las armas a, a ese movimiento en esa época? ¿Quién creen ustedes que fue? Aunque no lo crean, fue un presidente mexicano. Fue Benito Juárez. Benito Juárez apoyó al movimiento porque uno de los hombres preclaros en el concepto liberal del mundo es Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, él apoyó a Justo Rufino Barrios y a Miguel García Granados, ¿verdad? Pero bueno, esa es una cápsula de historia, no es, no necesariamente de la clase hoy, pero espero que pueda servir de acervo. Siguiendo con las ramas, nos encontramos con la filosofía de las religiones, que aquí es una disección, el contenido de las principales religiones. Si entráramos a hablar del Corán, de los musulmanes o de los cristianos, aquí nos vamos a enredar. Pero existe la filosofía de las religiones, ¿verdad? Y que obviamente hay que ser respetuoso porque cada una asume un rol. Por ejemplo, los que creen en Buda, ¿ah? ¿Mm? Los budistas, ¿verdad? Los musulmanes, Alá y Mahoma su profeta. ¿Ah? Nosotros como cristianos, obviamente es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí es otro mundo. ¿Ah? Pero sí existe la filosofía de las religiones. Y aterrizando, existe obviamente la filosofía del derecho, que es la que es el estudio de las normas jurídicas y su relación con la justicia como valor. Solo hablar de justicia y hablar de valor, entramos en un tema, como diría un cubano, de gran calado, ¿no? Se van a dar cuenta ustedes la variedad de aspectos que hay que abordar cuando se habla de justicia o se habla de valor, ¿verdad? Lo que eso representa. Así es que ese es un tema que va a ser el objeto de la clase y tendremos tiempo para abordarlo. ¿Alguna pregunta acá? Otra área listo para el día de hoy. Buenas noches, licenciado. Sí, mi consulta era, entonces, en total son 14 ramas de la filosofía. Perdón, me decías sobre las ramas de la filosofía. ¿En qué sentido? Ajá. Bueno, yo estaba viendo el documento que usted nos compartió y Ujú, empieza desde la primera, que es la epistemología, y ujú. termina con la filosofía del derecho. Entonces,
bueno, si yo cuento acá son 14, se puede decir que ramas, o solamente son 5 las que No, están son en el... todas, y pueden haber más, pueden haber más. Estas son algunas de las ramas de la filosofía, sí. Que al final la idea es compartirlas porque tienen, en algún momento se relacionan, ¿verdad? Ok, gracias. La idea es esa, digamos, compartir este tipo de conocimientos para que ustedes profundicen y en su momento se pueda aplicar, ¿verdad? Ujú. Obviamente hay muchísimos aspectos que los vamos a ir encontrando y desarrollando en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les hablo del nihilismo, por ejemplo, dice uno, ¿qué es eso? Se refiere al placer. Si ustedes leen a Nietzsche, van a encontrar ese término permanentemente, ¿verdad? Ujú. No, no recomendable, por cierto, leer mucho a Nietzsche. Bien, vamos a iniciar acá algunos aspectos sobre el recorrido histórico. Hay, obviamente, en este tema hay diferentes formas de abordarlo, pero vamos a abordar un par de aspectos muy concretos, o no necesariamente concretos, sino que muy puntuales, porque eh, para conocimiento de todos nosotros es importantísimo, digamos, tomar en cuenta a los clásicos, ¿verdad? Es más, yo recomiendo en cualquier lugar en el que intervengo, estimo que es necesario regresar a los clásicos, ¿verdad? Porque el conocimiento que nos dejaron es tan profundo y lo más interesante es que sigue vigente, ¿verdad? Entonces, no le tengamos temor a nombres o a momentos históricos, ¿verdad? Porque son cuestiones que en cualquier momento van a surgir y van a ser aplicables incluso a nuestra vida, ¿verdad? De manera que, aparte del conocimiento que podamos ir adquiriendo para la clase, eh, importante también adquirir conocimientos para la vida, porque nosotros venimos al mundo, no venimos a sufrir, ¿verdad? Se supone que venimos a pasarla bien, pues, ¿no? El tiempo que Dios nos permite estar vivos, disfrutar de ese hálito de vida que Dios nos da. Pueden ser 100 años, pueden ser 80, pueden ser menos. Hay quienes no llegan ni a 10, ¿verdad? Lamentablemente, ¿no? Pero mientras uno esté vivo, es de darle gracias al Creador y disfrutar la vida, ¿no? Especialmente en familia y en buena lid, ¿verdad? Pero para ser uno a veces más sensato, es importante tomar en cuenta a los clásicos, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar a hablar un poquito de algunos personajes tradicionales, pero previo a ellos existieron. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poco del período socrático, pero hay un período presocrático, ¿verdad? Que hay mucho personaje que dejó mucho en la historia y que los conocimientos siguen vigentes. No cabe duda que por el mismo avance de la ciencia y la evolución social, nosotros estamos llegando a veces tarde al conocimiento. Voy a hacer un paréntesis acá y no es jactancia. Perdón. Pero yo tuve la oportunidad de estar un par de semanas antes de Semana Santa, el año pasado, tuve la oportunidad de estar haciendo un recorrido por buena parte de Roma y Nápoles.
es interesantísimo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar a Europa, si algún país de Europa es impresionante, es Italia, ¿verdad? A mí me ha gustado muchísimo la lectura de la época romana, la época de Grecia, y los textos que he consultado, o la historia que conozco un poco de Roma, es impresionante. Pero ustedes vieran lo impresionante que es estar en esos lugares. Estar en el Coliseo Romano, en la Avenida de los Césares o en la Plaza Venecia, es algo que va más allá de una fotografía, ¿verdad? O estar en el Museo del Vaticano o en la Plaza de San Pedro, es algo impresionante. Y eso no es, digamos, uno ve muchos reportajes, ve, digamos, lee un poco de historia y obviamente la imaginación vuela, porque para eso somos, es parte del pensamiento. Pero cuando uno ve esas maravillas en la práctica, ¿verdad? Es una cosa admirable, dice uno. A veces uno pierde su vida en ciertos esfuerzos y no aprovecha la juventud o las oportunidades que Dios le da para ir más allá y conocer, ¿verdad? No al más allá, sino más allá, ¿verdad? Porque se aprende mucho, ¿verdad? Les cuento, andar en cualquier calle de Roma, por algo se llama la ciudad eterna, eh, los edificios y todo, son obras de arte. Es una cosa impresionante. En su limpieza, en su tranquilidad, la seguridad que hay, que es impresionante, y, y a la vez una mezcla también con, a pesar de que son áreas clásicas, por ejemplo, estar en la terminal de trenes de Roma, si uno no se pone las pilas, como dicen los patojos, lo deja el tren. Eh, los tableros informan de abordaje cada minuto y si uno no es ágil, pues tiene que volver a pagar pasaje o esperar otro horario. Pero sale un poco esto por la relación con la historia, ¿verdad? Entonces, cuando puedan, vale la pena. Es algo espectacular. Incluso especialmente los arquitectos o los que estudian historia, o incluso para estudiar derecho, que de hecho llevamos derecho romano ya en la facultad, pero tener la oportunidad de estar en una universidad italiana y enfrentarse a esa realidad histórica es fantástico. Volviendo acá al plano de nuestro querido tráfico, vamos a tratar de abordar en unos 20 minutos un aspecto interesante, que es el inicio de esta parte. Vamos a hacer un recorrido histórico muy sintético, pero quiero referirme el día de hoy a Platón, al idealismo de Platón. Platón, nos ubicamos en la historia 428 años a 347 antes de Cristo. Imagínense, 3 décadas antes de que Jesús viniera a la tierra. Y estos conocimientos siguen vigentes y seguirán vigentes, ¿verdad? Mentes privilegiadas que tenían, ¿verdad? Platón afirmaba que los sentidos solo captan lo superficial, pero ello no aporta conocimientos sólidos. La esencia, decía él, es precisamente lo que no cambia de las cosas, lo que permanece inmutable. Justamente no cambia porque no está en la materialidad. En otras palabras, una cosa es lo que percibimos y otra cosa es la esencia de las cosas, ¿verdad? Pero Platón tenía una frase muy interesante, eso lo comentamos la vez anterior.
Él decía: "Conócete a ti mismo", porque muchas veces uno mismo no se conoce. Digamos, como pareja, ustedes pueden, o con su pareja, con su esposo, con su novia, ustedes pueden, valdría la pena que evalúen, ¿será que me conoce o será que yo la conozco? ¿Verdad? Ujú. Obviamente cada uno tenemos nuestra propia reserva, pero es importante conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a uno mejorar el temple de vida. Por ejemplo, si está en una audiencia, tienen que ser muy maduros, porque a veces, ya sea el fiscal o el abogado de la otra parte, muchas veces se refieren a uno en una forma no siempre adecuada. Entonces uno tiene que tener control o un autocontrol, ¿verdad? Si ustedes en algún momento se enojan, hay un principio que dice que el que se enoja pierde. Entonces, no se trata de reírse porque alguien lo maltrató a uno, pero hay que ser muy cuidadoso y tener la capacidad de abordarlo con categoría. Si uno en una audiencia lo ofenden y uno ofende más al que lo está ofendiendo, el mismo juez le llama la atención y lo pone a uno en su lugar y dice: por favor, profesional, compórtese. Porque caso contrario, puede dejar la audiencia, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, hacer un esfuerzo y tener un autocontrol, ¿verdad? Para evitar consecuencias. En el material que les incorporé, les sugiero que si pueden hoy, véanlo, y si no, otro día, pero hay un sitio, este es un sitio de internet, pero les va a reflejar eh, la temática de lo que estamos hablando. En algunos momentos quiero abordar el tema de la alegoría de la caverna de Platón, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado algo de la caverna? ¿No les parece algo que en algún momento lo hayamos abordado, se haya abordado? No, licenciado. Parece que está Sí, fuera de la temática, no sé pero si se no, se van a escucha. dar cuenta que no. Vamos a dejar un poquito en suspenso el tema, porque quisiera tocar estos 3 párrafos de la siguiente página. Respecto a 2 preguntas fundamentales de la filosofía. Platón podría responder lo siguiente. Por ejemplo, la pregunta: ¿qué existe? Existe un mundo material engañoso, decía él, que cambia constantemente. Pero hay un mundo verdadero, el de la esencia de las cosas. Es el mundo ideal. ¿Qué podemos conocer? Decía. Podemos conocer solo aquello de lo que nos conduce, él decía, el corazón y el alma, y que se aleja de lo que perciben los sentidos. Esto es un método que se llama dialéctico. Por eso, cuando uno profundiza, nosotros en la facultad, este término dialéctico sí lo conocemos, porque en un momento la universidad profundizaba mucho en la dialéctica, refiriéndose a Karl Marx y a Federico Engels, al tema de la Revolución Rusa y hablando de los temas de comunismo.
¿verdad? Y socialismo. Lo interesante de Platón es que Platón utilizó el concepto dialéctico como mecanismo de investigación, ¿verdad? Y uno le atribuía la dialéctica a Karl Marx, ¿verdad? Entonces, cuando uno se va un poquito, profundiza un poco más, el concepto dialéctico lo acuñó Platón y Karl Marx lo aplicó. Hay un texto, espero no confundirlos porque hay tanto que leer, que se llama Karl Popper. Él es un filósofo europeo argentino que escribió, bueno, varios textos, pero hay un texto que vale la pena verlo que se llama Los enemigos de las sociedades abiertas, escrita por Karl Popper. Impresionante personaje. Hay un capítulo en ese libro que es muy extenso que se refiere a Platón y a la dialéctica. Nos ilustra muchísimo en el sentido de que ese fue el método que utilizó Platón. Mientras que Sócrates, y eso sí, por favor, apúntenlo, Sócrates utilizó el método mayéutico. Método mayéutico. ¿En qué consistía? Sócrates fue un filósofo y de hecho Platón fue discípulo de Sócrates. Sócrates él provocaba reuniones con jóvenes en las plazas. Ambos fueron creadores de la academia, de ahí surge la academia. Pero Sócrates, lo que hacía preguntas sobre X cosa y analizaban la pregunta y buscaban la respuesta. Entonces él sondeaba, nunca hacía una afirmación, él conversaba, preguntaba. Y de hecho, cuando tengamos una clase presencial, no estoy convencido si la otra semana va a ser así, espero que sea así, ¿verdad? Sí quiero que formemos grupos de trabajo y deseo que voy a compartirles un texto relativamente corto, pero es bien interesante porque nos va a ayudar un poco a entender, porque nosotros hemos escuchado aspectos, digamos, de estos filósofos, ¿verdad? Eh, eh, es muy común escuchar, digamos, que dentro de los clásicos, hablar de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, ¿verdad? Son tres filósofos que dejaron mucho para la historia. En su momento, especialmente para el Imperio Romano, porque Grecia prácticamente conquistó culturalmente a Roma, pero militarmente, obviamente, Roma fue una potencia, pues, ¿verdad? Roma era la superpotencia de la época, como hoy es cierto país vecino, ¿verdad? Que va un poco más allá, pero en la historia, en el momento histórico, la superpotencia fue Roma, pero Roma fue alimentada culturalmente por Grecia, ¿verdad? Y dentro de estos personajes influyó mucho personajes como Sócrates, ¿verdad? Pero en el tema de las interpretaciones y de la metodología que utilizaban, me interesa que tengamos claro que Sócrates aplicó el método mayéutico.
mayéutico. Pueden ustedes hacer las consultas y se van a dar cuenta que es así. Mientras que Platón utilizó el método dialéctico, ¿verdad? En la profundización del conocimiento humano. Y de hecho, lo que yo quiero que trabajemos, o sugiero que trabajemos, es relacionado con Sócrates, porque nos va a permitir conocer las razones que Sócrates tuvo en su defensa para defenderse de quienes lo acusaron. Y de hecho, como todos sabemos, la mayoría, a él le aplicaron la cicuta, ¿verdad? Y él murió defendiéndose. Él fue un hombre de principios y le dieron la oportunidad de que se retractara y salvaba su vida. Sin embargo, él prefirió morir defendiendo sus principios, ¿verdad? Porque él no fue un delincuente, él no fue que pervertir a la juventud. Trataron de darle esa imagen, pero no fue así. Me interesa mucho que que tengamos esa lectura y que, aunque sea por minutitos, eh, podamos exponer algo en clase, porque nos va a servir muchísimo, digamos, incluso para efectos retóricos, para efectos de defensa, o digamos, cuando se aplique, digamos, una audiencia en algún momento, la defensa que él ejerció o la forma en que lo manejó, no solo nos ilustra históricamente, sino que contribuye a la práctica, ¿verdad? Y en este apartado, si nos referimos al realismo aristotélico, y aquí estamos hablando brevemente de Aristóteles, ¿verdad? Son tres filósofos que están de la mano: Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos dos últimos, Aristóteles fue pupilo de Platón y Platón de Sócrates, ¿verdad? Afirmaba Aristóteles que el único mundo real es el que captan nuestros sentidos. Esto es filosofía. Acuñó la frase que para muchos sigue siendo válida: no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Para explicarlo, Aristóteles creó la teoría de los conceptos. Esta sí puede ser pregunta de examen. ¿Quién creó la teoría de los conceptos? Uno dice, tengo el concepto de algo, tengo la idea, ¿verdad? Que es inferior a una definición. Pues nada menos que el creador de los conceptos de la teoría fue Aristóteles. Si ustedes responden que fue Platón, evidentemente no sería la respuesta correcta. Pero si responden que fue Aristóteles, pues ya tienen 2 puntos bajo la bolsa. Para el maestro, las ideas existen con independencia de la materia. Miren qué contrasentido, ¿verdad? Las ideas para él existían independientemente, y aquí viene lo interesante, la cual solo es una proyección engañosa de las ideas, decía él, que son imperfectas e inmutables. Nunca cambian cuando se habla de inmutabilidad. Entonces el maestro de Aristóteles decía eso, y él decía, en cambio el alumno pensaba lo contrario: lo que existe en la realidad es la materia. O sea, que estamos hablando de 2 cosas. Lo que uno piensa es lo que existe, o lo que puede palpar es lo que realmente existe, ¿verdad? ¿Qué hace la realidad? ¿El pensamiento o la realidad? Aquí nos preguntamos, ¿no?
Por ejemplo, ¿hay tráfico porque estamos pensando que hay tráfico? ¿O realmente hay tráfico? Por eso lo pensamos. Nuestros sentidos la captan y al relacionarlo todo lo que captan construye conceptos. La tesis de Platón es idealista, en tanto que los postulados expuestos por Aristóteles son realistas. Entonces, Platón partía del pensamiento y Aristóteles de la realidad. Esa era la contradicción que había en ese sentido, ¿verdad? Esta es solo una pequeña introducción de la temática que implica de dichos personajes. Para ir concluyendo y regresando a la alegoría de la caverna de Platón, espero que nos deje enseñanza y por favor, mi sugerencia es, vean este video. Es un video obviamente aperturado al público porque es una cuestión que surge del internet, pero que sí nos facilita entender la alegoría de la caverna de Platón. Aquí en forma resumida nos indica que esta alegoría la encontramos en la República de Platón, que es un texto que es de varios tomos, pero aquí en resumen dice, describe a prisioneros encadenados desde niños en una cueva. Es una historia. Es una historia que surge y que de ahí, digamos, se desprenden una serie de cosas. Los niños, o sea, estaban encadenados los prisioneros en una cueva y veían sombras proyectadas en una pared. Ellos creían que era la única realidad existente, ¿verdad? Porque estaban encadenados. Imagínense en una cueva, en la oscuridad, encadenado, viendo sombras. Si hubieran conocido a Javier Solís, dijeran, sombras nada más, y se pondrían a cantar. Pero aquí no existía Javier Solís, ¿verdad? Representa el mundo sensible, o sea, la apariencia, y el viaje del filósofo hacia el mundo inteligible, que son las ideas verdaderas. ¿Qué pasa con el tema de la caverna de Platón? Sigue vigente. La historia se refiere a personas encadenadas en una caverna. Ellos veían sombras. Al final, uno de ellos decide liberarse y salir de la caverna. Y cuando sale, se da cuenta de que existe otro mundo, que existe un cielo, que existe un aspecto mucho más amplio y que hay sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la persona que salió de la caverna? Si regresa a la caverna y les explica a los que están encadenados, ¿ustedes creen que le creerían? ¿Qué me dicen? No le creen. Sí, lo más seguro es que no le creen, porque le dirían, no, el mundo es esto. Vemos siluetas, vemos sombras, y eso es el mundo. Yo asocio, digamos, tal vez soy un poco osado, extremo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a un elefante, ustedes hace algunos años que, por cierto, trataban mal a los animales en los circos, habían algunos circos que tenían dentro de los animales que hacían espectáculos a elefantes. ¿Se recuerdan a alguien? Yo creo que el Tiani a veces tenía elefantes, no estoy muy seguro, pero circos grandes tenían animales, tenían tigres, leones,
elefantes. Pero bueno, ustedes están muy patojos, entonces no se recuerdan, no vieron eso. Pero a donde voy es que si mantenían amarrado al elefante a un poste o a un algo ahí, digamos, que lo sujetaban a una pared o algo, con una cadena. Y el elefante, todo el día, como le llevaban comida y agua, se vivía tambaleando. El elefante nunca se enteró que él solo daba un jalón y rompía la cadena, porque de pequeñito lo encadenaron, se acostumbró. Y a veces también a uno lo encadenan desde pequeñito y no piensa mucho porque cree que ahí llegó todo, ¿verdad? Entonces, tiene mucho cuidado. Entonces, ¿por qué les digo este ejemplo? No necesariamente estoy haciendo una símil, pero sí algo que puede en algún momento ser como, digamos, para efectos prácticos o para efectos didácticos comparativo. En el Lick, caso de la perdóname. caverna, ellos se acostumbraron a la oscuridad, a lo frío, a un mundo reducido. Pero cuando sale alguien, ve que el mundo es distinto. Y Y Platón tenía licenciado, esa perdone. referencia, que descubrió el sol, que descubrió un aspecto totalmente diferente y que así es la mente, ¿verdad? No es solo en lo que uno puede enmarcarse. Si esto lo asociamos a la frase que en algún momento hemos escuchado, eh, que el hombre es la medida de las cosas, eh, el pensamiento va más allá, ¿verdad? Más allá de la apariencia, ¿verdad? Una cosa es lo que se aparenta y otra cosa es lo que es. Entonces, esta historia de la caverna lo que nos ayuda es eso. Si nos quedamos con un pensamiento muy corto, no vamos a crecer. Por ejemplo, espero no ofender, pero si nosotros, estamos hablando en el ámbito profesional, no quisiera caer en alguna inexactitud, pero si nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos a vivir del salario mínimo, ya nos llevó Sor Juana Inés de la Cruz y todo lo que implica, ¿verdad? Porque nos quedamos cortos. Nos acostumbramos a administrar un salario elemental, ¿verdad? Y no quiero decir que uno cuando es abogado se vuelve millonario, no necesariamente. A veces el comerciante de la esquina nos demuestra que tiene más capacidad de generar que nosotros con más conocimientos, ¿verdad? Porque lo que da plata, lo que da dinero, es el comercio. La profesión ayuda, le da a uno cierto prestigio en algún momento o le da cierto estatus, pero no necesariamente es para recolectar dinero, porque para eso existe la ley del lavado también. Pero si asociamos estos aspectos a la vida práctica, lo que nos está enseñando esto es que tenemos que ir más allá. No se trata de ser ambicioso, pero sí se trata de tener proyección e ir más allá y no quedarse uno en una forma demasiado modesta, porque el pensamiento, mire, la capacidad que tenemos de generar ideas es increíble. Nosotros aprovechamos el mínimo de nuestra capacidad. Entonces, la idea con este tipo de abordajes es aprender de los clásicos, aprender la enseñanza y ponerla en práctica para nuestra vida. Está bien, preocúpense por ganar la clase. Vale la pena y hay que hacerlo, porque si no, no hay cierre de pensum.
pero lo importante es descubrir e ir más allá. Si escuchan una noticia o ven una red social sobre cierto tema, especialmente con las noticias falsas, no se queden ahí. Hay que cuestionar, hay que ir más allá y profundizar hasta llegar a sentirse uno cómodo o seguro o convencido de ciertas cosas, ¿verdad? Les sugiero que vean que vean este video. Les va a dejar mucho. Es bien sencillo. Pero tiene un mensaje muy positivo y que nos va a ayudar para la misma vida. Así es que nos quedamos por ahí. Les agradezco mucho y si hay alguna pregunta, pues tenemos un par de minutos y si no, pues que tengan una excelente tarde. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros.